imagen del mar proporciona calma, serenidad y eternidad para nuestros pacientes. Así que ahora os invitamos a este viaje musical por el mar. Vamos cerrando los ojos. Vamos a emprender este viaje a nuestro Mediterráneo, con sus colores. Desde el Instituto Catalán de Musicoterapia estamos llevando un proceso de musicoterapia con niños con discapacidades y nos interesó mucho este caso por las diferentes maneras de abordar los niños con autismo. Nos ha llevado también a un proceso de nosotros ver qué es lo que estamos haciendo como musicoterapeutas. A nivel de todos los niños con discapacidad, sobre todo en el ámbito de autismo, cómo la improvisación será una herramienta fundamental para su desarrollo y cómo encuentran en la música una parte terapéutica y una parte también emocional y musical donde desarrollar sus facultades. Hablaremos de los futuros proyectos que estamos llevando a cabo en el instituto. Uno de ellos también sería cómo aplicar un casco interactivo a través de las ondas cerebrales, ver lo que les está pasando a los pacientes cuando están escuchando música. Trabajamos con lo que se llama electroencefalograma, que se le llama también EEG. Es básicamente un casco que se pone con electrodos en la cabeza. Un detalle muy preciso sobre la activación de las diferentes áreas del cerebro. La Hitchcock, que somos la orquesta del Hospital de la Esperanza, musicoterapeutas que formamos el grupo y que estamos en el departamento de musicoterapia en oncología, llevarán a cabo todas las canciones que realizan o las canciones más aceptadas por nuestros pacientes. Musicoterapia con pacientes en fase terminal, la musicoterapia en los familiares con duelo que hemos ido realizando durante este año y la musicoterapia también en el momento justo de la agonía, cómo acompaña la música en los últimos momentos en el paciente. Yo pienso que sobre todo en Barcelona tenemos mucha suerte porque ya llevamos una trayectoria de la musicoterapia, los médicos están viendo resultados y esto facilita a que abran nuevos proyectos para acceder a los diferentes departamentos.